Vale, yo ya estoy grabando. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Antonio Padilla Volpe. Tengo 21 años. Estudio Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Estoy cursando mi cuarto semestre y yo nací en Venezuela. Yo nací en Valencia, Venezuela, una ciudad muy cercana a la capital, Caracas, y ahí pasé desde que nací hasta mis 9 años que mis papás decidieron venirse aquí a México. Yo vengo de una familia muy unida, somos 5 en total, soy el menor de 3 hermanos, mi hermana es la mayor, mi hermana es el del medio y yo soy el menor. Siempre hemos sido muy unidos, no solamente entre nosotros, sino también con la familia materna y paterna. Y materna y paterna significa los primos, los abuelos, siempre hemos estado muy en contacto, comiendo juntos, saliendo, todo lo que haría una familia común que es unida a su familia. Cuando yo tenía 9 años, mis papás decidieron tomar la decisión de irse del país porque la situación cada vez iba peor y tomaron la decisión de marcharnos a México. El objetivo o tema principal de esta conferencia es hablar un poquito sobre el impacto de lo que es migrar, más que nada personal, sobre el impacto personal, y hablar también de cómo esto puede influir en mi día a día, estando lejos de mi familia y de mi país natal. Además, me gustaría hablarles un poquito acerca de la situación de Venezuela actualmente y hablar de, en general, un poquito de lo que puede sufrir un migrante cuando emigra, por así decirlo. Antes de empezar con todo esto, me gustaría explicar 3 conceptos: emigrar, migrar y inmigrar. Yo antes de hacer esta conferencia tenía mucha duda de cómo usar y cuándo usar cada término. Entonces, bueno, investigando un poquito, pues ya aprendí a cómo usar cada término. Primero, el migrar es el movimiento de una persona, grupo o animal que realiza de un lugar determinado para irse a otro. Este movimiento puede ser de país o región, puede ser temporal o permanente y puede aplicar, como dije, para personas, tanto para animales. Inmigrar, por otra parte, es la entrada de una persona a un país extranjero para establecer residencia. Emigrar es la salida de tu país de origen para establecer residencia en otra parte. Esto, igual que inmigrar, es un movimiento permanente, es un movimiento de país a país y solo aplica para las personas. Entonces, poniéndolo un poco en contexto, yo soy un migrante, soy un emigrante de Venezuela y soy un inmigrante de México. Entonces, bueno, me gustaría comentarles acerca de la situación de Venezuela, un poco de cómo era antes, cómo estaba cuando yo vivía ahí, qué fue lo que impulsó a mis papás para irse del país. Venezuela, antes de todo esto, era un país, uno de los países más ricos en cuanto a recursos minerales y a petróleo de toda América. Su economía básicamente se basa en el negocio y en el trabajo del petróleo. Venezuela, además, siempre ha sido muy característico por tener unos paisajes sumamente bonitos, tener playas muy bonitas y montañas súper bonitas. Entonces, aquí les pongo unas imágenes de cómo son las playas de Venezuela. Estos son Morrocoy y Margarita. Estas son playas que cualquier venezolano que viva en Venezuela o que esté afuera del país las reconoce y le recuerda a su país. Al igual, este es el Salto Ángel, que no sé si alguien lo reconozca, pero nada más como dato, apareció en la película de Up. En su momento, Venezuela estaba sufriendo una desigualdad económica y social entre sus habitantes y ya la población estaba harta de lo que estaba pasando en el país. Estaba harta de los gobernantes, estaba harta de los dos partidos políticos que siempre dominaban las elecciones, que en este caso son AD y COPEI. AD y COPEI podrían ponerse como si fueran el PRI y el PAN de México. Entonces la población estaba tan harta que quisieron un cambio y por eso llega la figura de Hugo Chávez al país. Hugo Chávez es un exmilitar y expresidente de Venezuela, el cual estuvo en el mandato desde el 1998 hasta el 2013. Antes de presentarse a las elecciones,
Este intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado, pero pues no fue efectivo y terminó siendo encarcelado. Pasó 2 años en la cárcel y después fue liberado. Salió de la cárcel y lo que quiso fue presentarse a las elecciones de Venezuela. Este se presentó mediante un discurso hablando de transición política, lo cual significaba que quería cambiar toda la constitución de Venezuela y convertirse, dejar de ser de un país demócrata y capitalista a convertirse en un país socialista. Con este discurso, Hugo Chávez logró convencer a más de la mitad de la población y ganó las elecciones. Con su victoria, la población o el país se dividió en 2 bandos, opositores y chavistas, siendo opositores los que no apoyaban al gobierno y los chavistas los que sí. Chávez en su mandato se reeligió 3 veces. Ganó las elecciones en 1998, después se reeligió en 2003, 2008 y 2012. En ese periodo, él cambió la constitución totalmente, nacionalizó las empresas y obtuvo el control total de los medios. Se cree que obtuvo el control total de los medios para tener una mayor manipulación de qué era lo que se decía de él y qué era lo que no. Para que pues, existiera una noción en la población de el presidente es bueno y que no se dijera nada malo. Todas estas cosas ocasionaron que el país se dividiera totalmente, pero no fue una división total solamente política, sino que se dividieron familias, relaciones, amistades, todo se dividió. Era tal la división que ya hasta los colores representaban una ideología política, siendo el rojo como chavista y el azul como opositor. Mis papás eran opositores, fueron opositores, o son. Bueno, eran cuando vivían allá en Venezuela y ellos me explican que el sentimiento de ellos al ver a una persona apoyando al gobierno de Hugo Chávez, utilizando hasta el color rojo, les generaba como una impotencia al verlos. Hugo Chávez lo que logró con su victoria y en su mandato generó como un fanatismo entre sus seguidores, lo cual los cegó a sus seguidores para que no vieran lo que realmente estaba pasando en el país y lo que realmente se venía al país. Una crisis económica y social que se veía desde muy lejos y que es ahora lo que es hoy en día. Mis recuerdos en Venezuela son muy escasos. Yo estuve ahí en mi infancia hasta los 9 años y pues yo no tenía ni la menor idea de política y de gobierno. Sigo sin tener la menor idea de política y de gobierno, pero bueno, en ese entonces menos. Entonces, yo de lo único que me acuerdo es del sentimiento de mis padres, de ver cómo su país iba cada vez a peor y ellos no poder hacer nada y no tener otra opción que irse del país para buscar un mejor futuro para ti y para tus hijos. Yo me pongo un poquito en sus zapatos y digo, híjole, ver que tu país cada vez va a peor y que no tienes ninguna otra opción que salir del país para que tus hijos y tu familia pueda tener una vida digna, debe ser una de las decisiones más difíciles de la vida. A todo esto, en Valencia, Venezuela, en 2007, se realizó un referéndum por parte del gobierno, lo cual lo que quería el referéndum era saber quiénes eran los que estaban en contra del gobierno o los que no apoyaban al gobierno. Mis papás, fieles a sus ideas, votaron que no apoyaban al gobierno y eso fue la gota que derramó el vaso, ya que después de votar que no apoyaban al gobierno, mis papás fueron anotados en una lista, como si decir una lista negra, en una lista, y todos los que estaban anotados en esa lista quedaban vetados para cualquier trabajo con alguna empresa que fuera del gobierno o nacional. Mi papá en ese entonces tenía una empresa de mantenimiento de corrosión y le realizaba trabajos a la empresa petrolera principal del país, que es PDVSA. Después de votar que no apoyaba al gobierno, terminó siendo vetado y no tuvo otra opción que cerrar su empresa. A todo esto llegó la opción México. La opción México llegó gracias a que mi papá había realizado diferentes trabajos en México con su empresa en su momento y ellos, al enterarse de la situación, pues le ofrecieron trabajo a mi papá. Fue una decisión en familia, que se tomó en familia. Nos esperamos un año a que mi hermana pudiera acabar la preparatoria, a que se planearan bien las cosas, se planeara bien a qué primaria iba a entrar yo, a qué secundaria iba a entrar mi hermano y pues a qué casa íbamos a llegar.
Ya que todo eso estaba planeado, llegamos a México un 15 de agosto del 2008. La foto que está aquí, la foto que está en la esquina superior, es justo del día que llegamos al aeropuerto. De ahí nos fuimos a Cuernavaca, donde está el trabajo de mi papá, y bueno, todo es historia, ¿no? Llegamos a un país que era totalmente diferente al nuestro, personas diferentes, todo diferente. Pero cabe recalcar que México siempre nos abrió las puertas desde el primer día, desde el día 1. Y todas las personas con las que nos cruzamos desde el día 1 siempre fueron sumamente amables, siempre trataron de ayudarnos en lo mejor posible para que nuestra adaptación fuera la mejor. Cabe recalcar, por si hay alguna duda, nosotros emigramos de Venezuela de manera todo legal. Llegamos a México siendo residentes temporales y después de 4 años nos dieron la residencia permanente. Adaptarse a un país totalmente diferente es complicado al principio, ya que no conoces nada de la ciudad en la que vives, no conoces a nadie, no sabes a dónde ir si tienes un problema o a quién preguntar. Pero como todo, te acostumbras, te adaptas y se vuelve tu casa, como es mi caso y el de mi familia. Yo llegué siendo un niño de 9 años con costumbres totalmente diferentes, expresiones totalmente diferentes y un acento súper marcado y totalmente diferente al mexicano. Las diferencias van desde tradiciones, expresiones, palabras con el mismo nombre pero con diferente significado, palabras con diferente nombre pero con mismo significado. Entonces, el acento es algo súper diferente. Entonces, pues la integración de cada uno de la familia fue diferente, pero más que nada fue diferente a la mía, ya que yo era solamente un niño y estaba en un entorno, en un círculo social, por así decirlo, donde pues estaba conviviendo con amigos, compañeros de clase, maestros, lo que hizo que mi acento y mis tradiciones y mis expresiones cambiaran de manera natural a convirtiéndose a lo que es hoy en día, mientras que mi familia se tardó muchísimo más en cambiar las expresiones, tradiciones, y fue un proceso muchísimo más largo. Pasa algo muy curioso porque yo cuando hablo con mi familia tengo el mismo acento de siempre, como si no me hubiera ido de Venezuela. Tengo el acento venezolano súper marcado, hablo súper venezolano, pero al hablar en mi día a día, con mi novia, con mis amigos o en mi día a día, es otro acento totalmente diferente, como es el que estoy usando ahorita mismo. Es algo natural que me sale, que mi cerebro hace como un switch y algo que pasa, y la verdad no sé por qué pasará, pero así pasa. A la par de que fui perdiendo las tradiciones, expresiones, costumbres venezolanas, fui adquiriendo las expresiones, tradiciones y costumbres mexicanas. Llegué a mis casi 12 años de vivir aquí en México, puedo decir realmente que sus historias, palabras, expresiones, tradiciones, comida, realmente se ha arraigado a mí, haciéndome sentir como uno más. Y ya hasta sé muchísimo más de México que de mi propio país, Venezuela. Pero aún así, el sentimiento de pertenencia y el sentimiento de mi país siempre le va a pertenecer a Venezuela. Y yo creo que es algo en general que le puede ocurrir a todas las personas que emigran, porque a pesar de que llegas a un sitio donde te abren las puertas y donde realmente te sientes en casa y no te quieres ir de aquí porque eres feliz y porque tienes tu vida acá, tienes a las personas que amas y que te aman, pues como es mi caso, México, pues el sentimiento de patria y de permanencia siempre va a ser el de tu natal, como en mi caso, Venezuela. Ya hablando un poquito más en general acerca del impacto migratorio, uno de los casos más comunes, que no es el mío ni el de mi familia, pero vale la pena mencionarlo, es que algunos migrantes pasan por el duelo migratorio. El duelo migratorio, comparándolo con el duelo de la muerte, que es el que más conocemos, es el proceso de reconocer una pérdida, en este caso, dejar atrás tu familia, tus amigos, tus costumbres y, en general, dejar atrás los pilares que conformaron al individuo que emigra. Este duelo migratorio está acompañado por 3 sentimientos. Nostalgia de recordar de lo que se dejó atrás. Preocupación de no poder adaptarse o que no funcione el migrar. Miedo de la soledad por estar lejos de todo y que la adaptación no sea la adecuada.
y temor a la pérdida de identidad. Un residente con un inmigrante no tiene muchas diferencias en la manera de vivir, o por lo menos yo no las noto. Pero existen diferencias que creo que vale la pena mencionarlas porque son cosas que a lo mejor yo puedo vivir que muchas otras personas no pueden vivir. Por ejemplo, la primera es el del que las universidades, en algunas universidades, no te dejan optar por el 100% de beca, ya que eres un inmigrante. Esto me pasó aquí, quiero recalcar que no es ni crítica, ni molestia, ni nada, nada más decir que me pasó acá en el TEC. Cuando yo quise optar por mi beca, nada más me dejaron optar hasta un 40% por ser inmigrante. Otra diferencia es que muchas veces, en contexto general, muchas personas no saben o no saben que puede existir otro documento oficial que no sea el INE. Entonces, no saben cuál es el documento oficial de un inmigrante, que en mi caso es el FM2, de residencia permanente. Y, pues, en muchas ocasiones, cuando quieres ir a comprar algo o quieres entrar a alguna parte, pues no te dejan entrar o no te venden algo simplemente porque piensan o que es falsa o que la única que existe y la única que puedes tener siendo migrante o no es el INE, cuando no es así. Esto, igual que con el caso de las becas, no es algo molesto ni nada, pero pues es una diferencia al final de cuentas y puede hacer que pues note las diferencias en mi día a día con alguien que pues es natal de acá. Otra diferencia que es muchísimo más obvia, pero vale la pena recalcar, es que yo no tengo opción de votar. Como digo, estas no son cosas que pueda considerar como malas o molestas en ningún caso. Son entendibles. Pero al final de cuentas, terminan siendo diferencias y creo que vale la pena mencionarlas. Para ir acabando, me gustaría hablar un poquito acerca de la situación actual de Venezuela, ya que todos sabemos que es noticia diaria por lo mal que está el país. Después del mandato de Hugo Chávez en el 2013, el cual acabó en el 2013, llegó al poder Nicolás Maduro, que sigue siendo el presidente actual de Venezuela. Venezuela actualmente está sufriendo una crisis económica, social y política muy grave. La moneda de Venezuela se ha devaluado totalmente y hay una inflación impresionante en el país, haciendo que los productos que quedan sean incomprables para la mayoría de la población, que los trabajos quiebren y que el sueldo mínimo y las pensiones que hay en Venezuela no te alcancen para nada, ni para un kilo de un producto de la canasta básica. Venezuela en su momento fue uno de los países más ricos del mundo, más ricos de América, perdón, pero ricos en petróleo y en recursos minerales. Pero todos esos recursos minerales y todos esos petróleos se han agotado totalmente. Entonces, quiero compartirles dos gráficas de inflación, nada más para que entiendan un poco la magnitud de lo mal que está Venezuela. Una es la gráfica de inflación de Venezuela y otra es la gráfica de inflación de México. Mientras que en México la inflación varía y no pasa del 7%, en Venezuela se puede observar cómo cuando estaba Hugo Chávez en el poder, pues llegaba a un 40%, que ya está muy mal, pero después de que se fue Chávez del poder, llegó Maduro y la inflación en el 2018 llegó a un 1.300% de aumento. Otro estudio que se realizó por The Economist en 2018, llamado el índice de la Big Mac, el cual basa salarios mínimos de cada ciudad, de cada país, para saber cuánto tardaría una persona trabajando, ganando el salario mínimo, poder adquirir algo tan normal como una Big Mac. Bueno, aquí podemos ver que en Santiago, Chile, tardaría 36 minutos, en Panamá, 41 minutos, en Sao Paulo, Brasil, 52 minutos, en Buenos Aires, Argentina, 53, en Lima, Perú, 55, en Río de Janeiro, Brasil, 56, en Bogotá, Colombia, 1 hora 4 minutos, en México, Ciudad de México, 1 hora 26 minutos, y en Caracas, Venezuela, 1 mes y 2 días. Esto no es solo un problema económico, no es solamente la crisis económica, sino que la crisis social que hay en el país ya llegó a la magnitud de que todas las personas que están en el país, o la mayoría de las personas que están en el país,
necesitan salir de manera urgente. En el 2019 se registraron 4 millones de emigrantes del país llegando a todas partes del mundo. Esto genera que el país esté en la siguiente situación, que las personas que estén en el país estén en la siguiente situación. O no se van porque aman tanto a la patria que piensan que se va a mejorar y que se puede luchar y que se puede luchar y se va a mejorar luchando, o porque no tienen la forma de emigrar, o porque su situación política no les genera ningún inconveniente en quedarse en el país. Yo personalmente tengo a mis abuelos, tengo a mis primos, tengo a mis tíos en Venezuela y sé que es una situación muy delicada. Sé que es una situación invivible. Pasan horas sin luz, sin agua, sin gas. Mi abuelo ha pasado días en una fila, en una gasolinera, nada más para que le rellenen el coche de gasolina. A mi abuelo de 86 años le roban las baterías del coche. En verdad es una situación invivible y que genera una súper mala calidad de vida. Pero bueno, ya para ir acabando, la migración en la mayoría de los casos es un tema delicado, es un tema que no es nada fácil, pero, sin embargo, bueno, más bien, no es un tema fácil, ya que pues las personas en su mayoría que migran es porque buscan una mejor calidad de vida, un mejor futuro para ellos y para su familia, y pues están migrando por esa parte. En mi caso no fue un tema tan complicado porque nos mudábamos los 5 juntos, nos mudábamos con un trabajo asegurado, nos mudábamos con una primaria, una casa asegurada, entonces no fue un tema tan complicado, aparte de que estábamos los 5 juntos y la adaptación que pudimos tener fue muchísimo mejor, la adaptación y la integración fue muchísimo mejor a que uno solo estuviera solo. Sin embargo, esto no es el caso de muchas personas que migran, ya que en cuanto a la adaptación, en cuanto a la frustración económica o simplemente en lo emocional, la pueden estar pasando muy mal y pueden estar teniendo muchísimos estragos en esto. Yo como migrante, que llevo más de 10 años aquí en México, realmente les puedo afirmar que amo México. Estoy súper agradecido con México y cada persona con la que me he cruzado en México. Yo nunca me quiero ir de aquí, yo soy feliz acá, tengo a las personas que quiero acá, amo el país, amo las tradiciones, amo las costumbres, pero mi noción y mi sentimiento de pertenencia siempre le va a pertenecer a Venezuela. Muchas gracias por su atención.